por el ligamento de Treitz, ¿no es cierto? Entonces, lo que está por arriba del ligamento de Treitz vamos a denominarlo hemorragia digestiva alta, y lo que está por debajo del ligamento de Treitz le denominamos hemorragia digestiva baja. Veamos la clínica y las características particulares de estas patologías. Si nosotros nos cuentan a un paciente que tiene hematemesis y tiene melena, tenemos que pensar en una hemorragia digestiva alta. Entonces es la clínica más frecuente que va a tener el paciente, hematemesis y melena, ¿no es cierto? Por la oxidación de la hemoglobina, las heces negras, ¿bien? Y la causa más frecuente, doctores, de la hemorragia digestiva alta, recuerden que viene a ser la úlcera duodenal. Si te preguntan, localización más frecuente de la úlcera duodenal, primera porción. O también hablamos del bulbo duodenal, cara anterior. ¿Ok? Bulbo duodenal, cara anterior. Ese es lo más frecuente. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico de esta hemorragia digestiva alta, doctores? Con una endoscopía. Primero hacemos la sospecha diagnóstica con la clínica y luego lo vamos a hacer una endoscopía. ¿Cuál viene a ser esta endoscopía? Lo que vamos a encontrar es la clasificación de Forrester. Y recuerden ustedes, esto es muy importante que ustedes deben saberlo antes de dar su examen. Tenemos entonces el 1A, el 1B, el 2A, el 2B y el 3, el 2C y el 3, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la característica de cada una de estas? El 1A, doctores, como se puede ver en la imagen, es un sangrado a chorro, ¿no es cierto? Es un sangrado a chorro. El 1B es un sangrado en napa. El 2A estamos viendo un vaso visible, ¿ok? En el 2A vemos un vaso visible. En el 2B es un coágulo adherido. En el 2C, en el 2B coágulo adherido, ¿ok? En el 2C vemos un punto, ¿no es cierto? Pero ese es hematina, ¿no es cierto? Una base de hematina, una base negruzca de hematina. Y en la 3 vemos ya una base de fibrina, una base blanca de fibrina. ¿Cuál es la característica que deben recordar estos doctores? Que sobre todo los sangrados activos, que va a ser el 1A y el 1B, que son los sangrados activos, son los que mayor recidiva van a tener. Entonces, del 1 hasta el 2B son los que tienen mayor recidiva. El 1A de un 60 a un 100%, el 1B 50%, el 2A un 40-50%, el 2B un 20-30%. Entonces a estos pacientes se tiene que dar un manejo endoscópico, como lo podemos observar, ¿no? Porque son los que tienen mayor riesgo de sangrado. Entonces, cuando nosotros vamos al tratamiento, primero lo que vamos a hacer en este paciente, doctores, es estabilizar al paciente. Tengan cuidado en su pregunta, porque si es que el paciente está inestable hemodinámicamente, lo que ustedes tienen que hacer es estabilizar al paciente, ponerle fluido, ¿no es cierto? Y además se tiene que dar su tratamiento con inhibidores de bomba de protones, que le vas a dar en bolo y luego le das en infusión continua, ¿no? ¿Y a qué clasificación de Forrest le vas a dar? Recuerda que es el principal factor pronóstico del Forrest, que ha sido preguntado también. ¿A quién le vas a dar terapia endoscópica? Entonces, al Forrest del 1A hasta el 2B, es decir, los que tienen gran cantidad de recidiva. Y esa terapia endoscópica, que puede ser con inyectoterapia, que puede ser con termoterapia o también con clips, ¿no? Muy bien. Si es que tenemos dentro de la etiología, habíamos mencionado que la causa más frecuente de la hemorragia digestiva alta es la úlcera duodenal, ¿no es cierto? Es la úlcera péptica en forma general, ¿no? Y dentro de ellas pues vamos a tener la úlcera duodenal y la úlcera gástrica, ¿no? Entonces, la segunda causa, o la causa que también va a estar asociada a hemorragia digestiva alta, doctores, viene a ser la hemorragia varicial, ¿correcto? Y esta hemorragia varicial, doctores, es de alta mortalidad. Entonces, el manejo de esta hemorragia varicial va a ser somatostatina, bandas elásticas, ¿no es cierto? Somatostatina, el octreotide en primer lugar, y luego le podemos dar el manejo con bandas elásticas, si es que es de origen varicial. Recuerda que acá el tratamiento profiláctico son con beta bloqueantes. La hemorragia digestiva baja, por en cambio, se va a producir debajo del ligamento de Treitz. ¿Y cuál va a ser la clínica característica? Es que este paciente va a venir con hematoquesia o va a venir con rectorragia. La causa más frecuente de la hemorragia digestiva baja, recuerda que viene a ser la enfermedad diverticular. Y por ahí la segunda causa en frecuencia, sobre todo en colon ascendente, va a ser la angiodisplasia. Y acá debes recordar de un síndrome que se llama el síndrome de Heyde, cuando tú tienes angiodisplasia asociado a estenosis aórtica,
¿no es cierto? Angiodisplasia más estenosis aórtica, estás ante el síndrome de Haide, que es la segunda causa más frecuente de hemorragia digestiva baja. ¿Cómo hacemos su diagnóstico, doctores, de esta patología? Con una colonoscopía. Hacemos su diagnóstico. A todo paciente que tiene una hemorragia, ya sea digestiva alta o digestiva baja, y en tu pregunta te pongan que está inestable hemodinámicamente, lo que tienes que hacer es estabilizar al paciente, ¿no? Y obviamente el tratamiento también con epinefrina, clips, electrocoagulación. ¿Listo? Boca hasta el ano. Y lo más frecuente, recuerda que viene a ser la ileocólica. La colitis ulcerosa solamente te va a afectar el colon, principalmente el colon izquierdo. El recto es más frecuente, o recto sigmoides, que es lo más frecuente, que te va a alterar la colitis ulcerosa. Y recuerda que puede haber una ileitis por reflujo. ¿Cuáles son las características de cada una de estas enfermedades? Que la enfermedad de Crohn es transmural, es decir, afecta toda la pared, ¿no es cierto? Y suele ser también discontinuo, a diferencia de la colitis ulcerosa, que afecta principalmente la mucosa y es continua, ¿no? Mientras que la Crohn es parcheada, es discontinua. Úlceras, los hallazgos más precoces son, recuerden, las úlceras aftosas, ¿ok? Las úlceras aftosas. Recuerda entonces que la enfermedad de Crohn cursa con úlceras aftosas, colitis ulcerosa es más superficial. Pero ¿qué debes recordar de la enfermedad de Crohn? Que esto es la enfermedad que se asocia más a patologías anorrectales, como por ejemplo fisuras, fístulas, ¿no? Bien. ¿Cuál es la clínica de la enfermedad de Crohn? El paciente va a venir con una diarrea y principalmente tenesmo. Diarrea, tenesmo. A diferencia de la colitis ulcerosa, te van a mencionar una diarrea sanguinolenta, es decir, una diarrea más rectorragia, ¿no? Que además puede cursar con un megacolon, que es una de sus complicaciones más severas de la colitis ulcerosa, tóxico, perforación, ¿no es cierto? Megacolon tóxico y también perforación. Además, la enfermedad de Crohn va a tener dolor abdominal, masa palpable, fístulas, estenosis, abscesos. Recuerda que son parte de sus complicaciones. ¿Cuál es la que es fibrosa con mayor frecuencia? La enfermedad de Crohn, porque recuerda que es transmural. En la anatomopatología, en la enfermedad de Crohn, encontramos granulomas, pero son granulomas epiteloides, a diferencia de la tuberculosis. Recuerda que son granulomas caseificantes, que también la tuberculosis, su afectación principal, recuerda que viene a ser ileocólica. Entonces, ¿cómo lo vamos a diferenciar con la enfermedad de Crohn? Recuerden, doctores, con la anatomopatología, porque estos son granulomas epiteloides no necrosantes, en el 50% de los casos. En la colitis ulcerosa son abscesos crípticos. ¿Qué asociaciones vamos a encontrar en la enfermedad de Crohn? La enfermedad de Crohn, recuerda que te cursa con un cuadro dermatológico que viene a ser el eritema nodoso, ¿ok? El eritema nodoso. Mientras que en la colitis ulcerosa es el pioderma gangrenoso. ¿Qué otra asociación de la enfermedad de Crohn? Litiasis, ¿no es cierto? Como el oxalato, colelitiasis. Y que ha sido preguntado en la colitis ulcerosa, que está asociado, doctores, no se olviden, que viene a ser la colangitis esclerosante. La colangitis esclerosante, entonces, es la que está asociado en la enfermedad de colitis ulcerosa. Además, debe recordar, doctores, que es tipo empedrado la enfermedad de Crohn y pseudopólipos la colitis ulcerosa. ¿Qué complicaciones? Lo que estábamos mencionando, que la enfermedad de Crohn te da complicaciones perianales o complicaciones anales, ¿no es cierto? Por ejemplo, absceso, fisura, fístula, principalmente, doctores, el Crohn. Y la colitis ulcerosa, que es el megacolon tóxico. Te van a contar de un paciente que tenía diarrea sanguinolenta y se le hace una colonoscopía y el paciente viene con fiebre, distensión abdominal más dolor abdominal. Eso se denomina megacolon tóxico, porque el desencadenante viene a ser la colonoscopía. Entonces hay que tener cuidado con esos pacientes y no le hagamos una colonoscopía porque se puede desencadenar un megacolon tóxico. El tratamiento tanto de la enfermedad de Crohn como la colitis ulcerosa van a ser los 5-ASA, como por ejemplo la mesasalacina, ¿no es cierto? La mesalacina. Corticoides vamos a dar, doctores, pero damos corticoides en brotes, ¿ok? Corticoides en brotes, podemos dar aciatoprina, ciclosporina, metrotrexate. Y si es que no responde a eso, damos un anticuerpo monoclonal como el infliximab. Eso viene a ser en relación a enfermedad inflamatoria intestinal. Priming de hepatitis. Vamos a tener las
5 tipos de hepatitis, o 6 tipos de hepatitis, ¿no es cierto? Hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D, hepatitis C. 5 tipos de hepatitis, ¿no es cierto? ¿Cuál viene a ser la característica de cada una de estas? La hepatitis, eso debes recordar. Bien, entonces la hepatitis A es un virus ARN. Su periodo de incubación de la hepatitis A va de 15 a 45 días. La clínica de la hepatitis A, ya vimos que su transmisión era vía fecal oral, ¿no es cierto? La clínica generalmente son pacientes asintomáticos que pueden tener náuseas, vómitos, ictericia o pueden tener prurito, ¿no es cierto? Entonces te van a contar de un escolar o de un niño, ¿no? Por ejemplo en la hepatitis, que cursa con ictericia, ¿no? Y que va a brindarte un nexo epidemiológico que alguien más, por ejemplo, tenía también estos síntomas, ¿no? ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la hepatitis A, doctores? Con la IgM, ¿no? Antivirus de la hepatitis A. Y otra de las características que vas a recordar, que la hepatitis A no te va a cronificar, ¿ok? Y obviamente el tratamiento viene a ser sintomático. Recuerda que la última norma técnica peruana ya ha incluido dentro de su carnet de vacunación a la hepatitis A. ¿A los cuántos meses se da, doctores? A los 15 meses, a partir de este año, ¿ok? Luego tenemos la hepatitis B. La hepatitis B, recuerda que es virus ADN, su periodo de incubación es de 1 mes a 6 meses, su transmisión puede ser parenteral, puede ser sexual o puede ser perinatal, ¿correcto? Por eso es que para evitar las transmisiones verticales en hepatitis B es que se da profilaxis en el recién nacido. Se le vacuna contra el virus de la hepatitis B al recién nacido, ¿no? La clínica va a ser similar a la hepatitis A, ¿no es cierto? Y algo que debe recordar es que esta patología te da síntomas extrahepáticos, y la que sí debe recordar es la PAN, la poliarteritis nodosa, que recuerda que es una vasculitis de vaso mediano, ¿no? La PAN cronifica un 10% aproximadamente, y si es que estos pacientitos, estos bebitos han adquirido la hepatitis B por transmisión vertical en el momento del parto, ellos sí cronifican hasta un 90%, doctores. Y lo que ha venido dentro de los diagnósticos de la hepatitis, dentro de lo que debe responder a tus preguntas, ha sido el diagnóstico. ¿Cómo llegas al diagnóstico? ¿Ante qué estás? ¿Estás ante una hepatitis B, ante una hepatitis C, etcétera? Y para eso tienes que recordar obligatoriamente los marcadores, doctores. Entonces, recuerda que estamos ante una infección viral por hepatitis B cuando tenemos el antígeno de superficie positivo. Estamos ante una infección aguda cuando tenemos el anticore IgM positivo. O estamos ante una hepatitis crónica cuando tenemos el anticore IgG. Ahí estamos ante una hepatitis crónica. Y recuerda que el antígeno de la hepatitis, el antígeno E de la hepatitis B te genera actividad, ¿no? Eso debes recordar, doctores, ¿ya? Y en un paciente vacunado, ¿cómo vamos a tener en un paciente vacunado, por ejemplo? En un paciente vacunado, lo único que vamos a tener, doctores, es el anticuerpo ¿de qué? Del antígeno de superficie de la hepatitis B. El anticuerpo del antígeno de superficie de la hepatitis B es lo que vamos a tener en un paciente vacunado, ¿ok? Entonces eso debes recordar, ¿ya? Ahora, en la hepatitis B, si es que le toma su anatomopatología, ¿cómo lo vamos a encontrar en el hepatocito? Hepatocito en vidrio esmerilado, ¿ok? Hepatocito en vidrio esmerilado, y el antígeno del virus de la hepatitis B, lo encontramos en el citosol, ¿ya? Entonces acuérdate de esa anatomopatología de la hepatitis B. La hepatitis C es un virus ARN, su periodo de incubación es de 1 a 6 meses. La transmisión también es parenteral, sexual, vertical, ¿ok? La clínica similar a la hepatitis A. Mucho te preguntan de la hepatitis C, doctores, aquellos pacientes que son adictos a drogas por vía parenteral, ¿ya? Entonces te colocan más o menos un caso clínico en relación a eso, o que el paciente ha sido transfundido. Más lo relacionan con este mecanismo de transmisión. Recuerda que la hepatitis C sí tiene un alto grado de cronificación. Te cronifican el 80% del virus de la hepatitis C aproximadamente. ¿Cómo hacemos su diagnóstico? Pues el virus de hepatitis C positivo.
el tratamiento viene a ser con el sofosbuvir, ¿no es cierto? O el velpatasvir. Le damos por un periodo de 12 semanas. Recuerda que el virus de la hepatitis C no tenemos profilaxis. Bien. El virus de la hepatitis D, doctores. Antes de pasar a esto, recuerda que también tiene su anatomopatología, esteatosis hepática y gran infiltración linfocítica en espacio porta. ¿Ya? Esa es su anatomopatología de la hepatitis C. Bien. La hepatitis D, doctores, recuerden, para que te dé esta infección viral, previamente el paciente tiene que haber tenido un antígeno de superficie positivo para la hepatitis B. Es decir, no te puede dar hepatitis D si es que el paciente no ha tenido una infección viral por hepatitis B, ¿no? Recuerda que también es un virus ARN, su periodo de infección, su periodo de incubación es de 15 a 64 días, su periodo de transmisión viene a ser similar, parenteral, sexual, vertical también. Clínica similar a la hepatitis A, ¿ok? Y recuerda esto de acá, que la sobreinfección tiene alto riesgo, doctores, de cronificar. La sobreinfección tiene alto riesgo de cronificar, ¿ok? Entonces, ¿a qué se refiere, doctores, con coinfección y sobreinfección? Coinfección es cuando empieza, esta es la hepatitis B, empezó en este momento, y la hepatitis D también empezó en el mismo momento. Ese es el periodo de coinfección. Y el periodo de sobreinfección es cuando la hepatitis D aparece después de la infección de la hepatitis B. ¿Estamos? Listo. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Pues con anticuerpo del virus de la hepatitis D positivo, y obviamente tiene que haber tenido diagnóstico de la hepatitis B. El tratamiento, interferón alfa, ¿no es cierto?, por 48 semanas. Recuerda que tampoco tiene profilaxis. Bueno, su profilaxis para la hepatitis D tendría que ser su profilaxis contra la hepatitis B, ¿ya? Y la hepatitis E, doctores, recuerda que es un virus ARN. Su periodo de incubación de la hepatitis E es de 15 a 50 días. Y su periodo, su transmisión viene a ser fecal oral. Entonces, las que tienen transmisión fecal oral, recuerden que son las vocales, la A y la E, las vocales, transmisión fecal oral. Clínica similar también, y recuerden esto de acá, que la hepatitis C está asociado a embarazadas. Lo relaciona mucho con embarazadas porque te puede ocasionar una hepatitis fulminante de hasta un 20%. La característica de la hepatitis C tampoco te va a cronificar. Fíjate que la hepatitis A y la hepatitis C no te cronifica, doctores. ¿Ok? Su diagnóstico con IgM, el tratamiento de soporte, y tampoco tiene profilaxis. Bien, entonces terminamos con el abordaje de... Veamos cirrosis hepática. La cirrosis hepática, su definición, recuerden que viene a ser fibrosis más nódulos de regeneración. Eso viene a ser la cirrosis hepática. Y esta cirrosis hepática, doctores, puede ser ocasionada por el alcohol, que es la causa más frecuente, o por hepatitis víricas, como por ejemplo la hepatitis B, la hepatitis C o la hepatitis D, y otras causas por hepático, ¿no es cierto? El sinusoide hepático. Acá tenemos el hepatocito y tenemos el espacio perisinusoidal, ¿ok? Entonces, vemos que acá está llegando la vena portal, ¿no es cierto? Está llegando la vena portal, está llegando la arteria hepática, y en la parte superior tenemos el conducto biliar, que viene a formar la tríada portal, ¿no? Entre el hepatocito y el sinusoide, ¿qué encontramos? Encontramos el espacio perisinusoidal. Y en ese espacio perisinusoidal, doctores, es donde nosotros vamos a encontrar las células estrelladas. Estas células estrelladas, doctores, son los que van a almacenar, recuerden, vitamina A, las células del hito, ¿no? Entonces, estas células estrelladas, ¿dónde se van a encontrar? En el espacio perisinusoidal, ¿ok? ¿Qué es lo que sucede, doctores? Ya sea por alcohol o por alguna causa vírica, ¿no es cierto?, por cualquier otra causa, estas células estrelladas van a activarse. Entonces, se van a activar las células estrelladas, y una vez que se activan las células estrelladas, que va a ser mediada por citoquinas,
va a activar al factor de crecimiento transformante tipo B. Este factor de crecimiento transformante tipo B, doctores, lo que te va a producir es colágeno. Vemos entonces la producción de colágeno, ¿no es cierto? Vemos la producción de colágeno alrededor de estas células estrelladas. Entonces la base fisiopatológica va a ser la activación de estas células estrelladas, ¿no es cierto? Entonces se va formando colágeno, doctores, que este colágeno, ¿a qué te va a promover? ¿A qué te va a llevar? Te va a llevar a una fibrosis. Empieza a fibrosarse, te lleva a una fibrosis. Y además vemos, doctores, que está comprimiendo aquí al sinusoide hepático, está comprimiendo, y de esta manera, doctores, ¿qué va a suceder? Disminuye la luz y aumenta la presión portal, ¿no es cierto? Entonces ahí es donde tenemos la fisiopatología, y que, doctores, como va a aumentar la presión a este nivel, lo que va a suceder es que también puede haber una extravasación. Y esta extravasación, doctores, ¿a qué te va a llevar? A una ascitis. Esa es la base fisiopatológica de la cirrosis hepática, ¿ok? Entonces, ¿con qué clínica va a venir el paciente? Ya vimos que el paciente puede tener una ascitis, ¿no es cierto? El paciente tiene una hipoalbuminemia. ¿Cuál es el signo, doctores, más frecuente que va a presentar el paciente? La ictericia es el signo más frecuente. ¿Y cuál viene a ser, doctores, el síntoma más frecuente que te va a presentar el paciente? La astenia. Entonces, el signo más frecuente es la ictericia. El síntoma más frecuente viene a ser la astenia. Además, doctores, recuerden ustedes que a nivel hepático se va a degradar el amoníaco, ¿no es cierto? Se degrada el amoníaco, pero ¿qué sucede? Que el hígado está mal, está enfermo. Por lo tanto, te va a producir una encefalopatía por exceso de amoníaco. Te va a producir hemorragias variciales. ¿Por qué? Porque está aumentando el gradiente portocava, ¿no es cierto? Está aumentando ese gradiente, mayor a 10. Te va a producir, doctores, además, recuerda que a nivel hepático se produce el metabolismo de los estrógenos. Como no se va a producir este metabolismo de los estrógenos, doctores, lo que va a suceder es un hiperestrogenismo. Y este hiperestrogenismo, doctores, ¿con qué va a cursar? Recuerden, con arañas vasculares, por ejemplo, el hiperestrogenismo, con ausencia de vello corporal y más bien una distribución de vello ginecoide, ¿no es cierto? Una distribución vello feminoide, ¿no? Además puede cursarte, doctores, con atrofia testicular, eritema palmar también te puede llevar hiperestrogenismo. ¿Qué otros síntomas, doctores, vamos a tener en el paciente? Por ejemplo, vamos a tener pérdida muscular, ¿no es cierto? Facilidad para que el paciente se haga moretones, o también después de la ascitis este paciente se puede complicar con una peritonitis bacteriana espontánea. ¿Y cuál es, doctores, el diagnóstico? ¿Cómo hacemos el diagnóstico de peritonitis bacteriana espontánea? Cuando encontramos polimorfonucleares mayor a ¿cuánto? Mayor a 250 por milímetro cúbico. Hacemos el diagnóstico entonces de peritonitis bacteriana espontánea, ¿ok? Entonces, además, doctores, ¿qué complicaciones va a tener este pacientito? O ¿cómo vamos a sospechar, por ejemplo, que es una causa alcohólica, doctores? Va a haber un aumento de transaminasas. Y eso quiero que recuerden porque ha sido motivo de pregunta de examen. Recuerda que cuando sospechamos en una causa alcohólica, doctores, generalmente TGO sobre TGP va a ser mayor a 2. ¿Ok? Eso debes recordar. Y dentro de las complicaciones, doctores, que ustedes deben recordar, tenemos la encefalopatía hepática. Ya mencionamos que se produce por exceso de amoníaco. Muy bien, porque el hígado no lo va a metabolizar ese exceso de amoníaco. Y deben recordar, doctores, de la escala de Wetthaven, ¿no es cierto? Que son 4 grados. Grado 1 te va a producir alteración del ciclo vigilia-sueño. Grado 2, asterixis más letargia. Grado 3, confusión. Y grado 4, coma. La que debe recordar es la grado 2, porque ahí es donde se empieza a producir la ictericia. La asterixis, ¿no es cierto? En el grado 3 también va a tener asterixis, pero donde se va a iniciar es en el grado 2. Su tratamiento va a ser rifamicina más lactulosa. Otra de las complicaciones, doctora, recuerden que viene a ser la ascitis, ¿no es cierto? Que ya explicamos cómo se va a producir. La historia clínica te va a decir que el paciente tiene una matidez, que generalmente se va a producir sobre los 3 litros, una onda ascítica, ¿no es cierto? Y al paciente le haces una paracentesis. Y en la paracentesis, doctores, ¿qué vas a encontrar? El gradiente cero acítico. Entonces, si el gradiente cero acítico te sale mayor a 1.1, probablemente estás ante una hipertensión portal. Esa sea la causa, ¿no? Por aumento de la presión. Pero si que tienes un gradiente cero acítico
menor a 1.1, tú tienes que sospechar en algo maligno, por ejemplo, o en tuberculosis. ¿Ok? ¿Y cuál viene a ser, doctores, el tratamiento de la ascitis? Primero, que el paciente debe tener una dieta hiposódica, doctores. ¿Ok? El paciente tiene que tener dieta hiposódica más diuréticos, espironolactona, furosemida. Recuerda que su reacción adversa de la espironolactona viene a ser la ginecomastia. Y si es que hay disnea, ¿qué tienes que hacerle? Paracentesis evacuatoria. ¿Cuándo vas a dar albúmina, doctores? Cuando haces una paracentesis evacuatoria mayor o igual a 5 litros. Bien. Por el otro lado, doctores, tenemos las varices esofágicas. Recuerda que las varices esofágicas se producían por aumento de la presión portal, ¿no es cierto? La cabeza de medusa, por aumento de la presión portal, ¿no? Entonces, doctores, ¿cuál va a ser su patogenia? Aumento de esta presión mayor a 10 y ya se puede producir rotura, doctores, cuando es mayor a 12. Recuerda que esta varice esofágica se asocia a hemorragia digestiva alta y tiene una alta mortalidad de un 20 a un 30%. La varice esofágica es la que tiene mayor mortalidad, ¿ok? Como causa de hemorragia digestiva alta. Su diagnóstico lo vamos a hacer por una videoendoscopía anual, ¿no? Y su tratamiento, doctores, con ligadura con bandas, si que estás en varices esofágicas, o le puedes dar somatostatina, recuerda el octreotide, ¿no es cierto? Terlipresina, antibiótico tienes que dar como profilaxis también, doctores, ¿ok? Como profilaxis das también antibiótico. Por ejemplo, las quinolonas, ¿ok? Si que estás ante un fracaso, pasas a ligadura de rescate. Si es que continúas en fracaso, le vas a colocar un balón de Sengstaken Blackmore, ¿no? Por 24 horas. Y ya si es que hay fracaso, le colocas tips. Recuerda, doctores, la profilaxis secundaria, que ha sido pregunta examen residentado. La profilaxis secundaria, ¿con qué lo vas a hacer, doctores? Con beta-block, ¿no es cierto? Con propranolol, nadolol, ya beta-block no selectivos y más ligadura. Además debe recordar, doctores, la clasificación, los criterios de Chili-Pugh, ¿no? ¿Cuáles son, doctores, esos criterios de Chili-Pugh? Son la mnemotecnia es batea, ¿no es cierto? Encefalopatía, ascitis, bilirrubina, albúmina, tiempo de protrombina, ¿no es cierto? Que lo vas a monitorizar con el INR. Más que todo tienes que sabértelo, doctores, cuáles son los parámetros que te va a dar esta escala o estos criterios de Chili-Pugh. Ya, tu mnemotecnia entonces es batea, ¿no es cierto? Bilirrubina, albúmina, tiempo de protrombina, ¿no es cierto? Tenemos encefalopatía y el otro que viene a ser, doctores, de las dos una es de ascitis y la otra es de albúmina, ¿ok? Gliceridemia, cuando hablamos mayor a 1000 sobre todo, ¿no? También puede ser, doctores, una pancreatitis después de un procedimiento, después de CEPRE. O también, doctores, puede ser farmacológico. Y de los fármacos que debe recordar, doctores, son los diuréticos, como por ejemplo la furosemida y las tiazidas, te van a producir pancreatitis. También el ácido valproico, también las tetraciclinas. Esos son los que debes recordar. Dentro de la fisiopatología, ¿cómo es que se va a producir, doctores, la pancreatitis? Entonces, por ejemplo, hay una microlitiasis, viene acá, se obstruye el cálculo a este nivel y va a impedir que vaya el líquido pancreático hacia la segunda porción del duodeno. Entonces, lo que sucede, doctores, es que hay una activación enzimática dentro del páncreas, una activación enzimática intrapancreática. ¿Y qué te va a producir? ¿No es cierto? ¿Quiénes tenemos ahí? El quimiotripsinógeno, que se va a convertir en tripsina. Y esta tripsina a la vez va a convertir nuevamente al quimiotripsinógeno en tripsina y desencadena toda la cascada enzimática del páncreas, ¿no? Muy bien. Y ahí se produce la activación intrapancreática y recuerda, doctores, que el 90% de la pancreatitis aguda generalmente son edematosa intersticial. ¿Cuál viene a ser la clínica característica entonces? Un paciente con dolor a nivel del epigastrio, a nivel del mesogastrio, ¿correcto? Que se va a irradiar a la espalda en forma de cinturón, te va a decir. Además, doctora, recuerda que el paciente va a tener ruidos hidroaéreos disminuidos. ¿Por qué tiene ruidos hidroaéreos disminuidos, doctores? Pues porque puede cursar con una disminución de la motilidad. Y esta disminución de la motilidad incluso al paciente lo puede llevar a ilio, ¿no es cierto? Además, el paciente puede tener náuseas, vómitos, etc. Dentro del diagnóstico, doctores, lo que deben recordar viene con la clínica característica y se le
pedimos laboratorio, la amilasa, doctores, va a estar mayor a 3 veces su valor normal. Podemos pedir amilasa, lipasa, pero generalmente la que nos presenta en el cuadro clínico es la amilasa, ¿no es cierto? Mayor a 3 veces su valor normal. Recuerda que la lipasa, doctores, viene a ser más específica, ¿no? Porque la amilasa también lo podemos tener a nivel de la saliva, por ejemplo. Pero lo que se pide generalmente es amilasa, más de 3 veces su valor normal. Recuerda que la lipasa es la primera en elevarse y la última en descender también, ¿ok? Ahora, doctores, si es que nosotros encontramos a un paciente que está ante una pancreatitis grave, ¿no es cierto? Llamamos pancreatitis con signo de severidad, por ejemplo, cuando tenemos Ransom mayor igual a 3, cuando tenemos Apache mayor de 8, BISAP mayor a 3, ¿no es cierto? O elevación del PCR mayor de 200 generalmente. ¿Qué le vamos a pedir al paciente, doctores? Le pedimos una tomografía, ¿ok? Y esta tomografía le vamos a pedir, doctores, antes de las 72 horas. El manejo de esta pancreatitis aguda, ¿cuál viene a ser, doctores? Nada por vía oral, ¿no es cierto? Nada por vía oral, analgesia y fluidoterapia es lo que vamos a dar a este paciente. Bien, en la parte derecha, perdón, en la parte izquierda, tienen ustedes la clasificación de la pancreatitis leve, moderada y severa, ¿no? En la clasificación de Atlanta te dice que una pancreatitis leve, doctores, es cuando no hay falla orgánica, ni tampoco complicaciones sistémicas ni locales, ¿no es cierto? Una pancreatitis moderada es cuando el paciente tiene una falla orgánica menos de 48 horas, ¿no? O alguna complicación local, ¿no? Y en una pancreatitis severa, doctores, cuando la falla ya es persistente, es decir, mayor de 48 horas, o que puede tener algunas complicaciones locales, por ejemplo, ¿no es cierto? Necrosis pancreática, colección como por ejemplo el pseudoquiste. Y esta, doctor, es la clasificación de Petrov. ¿Qué te dice, doctor, es la clasificación de Petrov? En relación con la falla orgánica y en relación con la necrosis pancreática, ¿no es cierto? Hablamos de una leve, hablamos de una moderada, hablamos de una severa y hablamos de una crítica. ¿Cuál es la diferencia, doctores? En la leve, el paciente no tiene necrosis pancreática y tampoco tiene falla de órgano. En la moderada, el paciente tiene necrosis pancreática, doctores, o la falla orgánica puede ser transitoria. Hablamos de una falla orgánica transitoria, doctores, cuando es menos de 48 horas. ¿Correcto? Menos de 48 horas. ¿Ya? Entonces, ojo que acá en la moderada no hay infección pancreática, no hay necrosis. Esa necrosis pancreática es estéril, ¿ok? Es estéril. Y en la severa puede estar infectada esa necrosis pancreática o la falla orgánica puede ser persistente. Es O, ¿ok? O. Y en la parte crítica, ¿no es cierto? La pancreatitis crítica tiene que tener los dos, es decir, una infección de esa necrosis pancreática y sea una pancreatitis persistente. Decíamos, doctores, si es que estamos ante una pancreatitis grave, es decir, PCR mayor de 200, ¿no? Tenemos que Ransom mayor de 3 o Apache mayor de 8, tenemos que pedir una tomografía antes de las 72 horas. Y acá tenemos los criterios de Baltasar, doctores, que también te ha venido en tu pregunta de examen. ¿Cuál ha sido la pregunta de examen? La D, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué te dice grado A, doctores? En el grado A tenemos un páncreas normal. En el grado B tenemos un aumento local o difuso del páncreas. Aumento pancreático, ¿ok? Peripancreático. En el C, doctores, hay alteración de la glándula y hay inflamación peripancreática. En el grado 3, la característica es hay una colección líquida, una sola colección líquida. Y en el grado 4 hay 2 o más colecciones líquidas o me pueden decir una de gas, ¿no es cierto? Entonces, en el A, páncreas normal. En el B hay crecimiento. En el C hay inflamación peripancreática. En el D hay una colección líquida y en el E hay 2 o más colecciones líquidas o una de gas. Y hay que ver cuánto corresponde cada puntaje, ¿ok? Recuerda que empieza desde 0. Y la extensión, de acuerdo a la necrosis, también tienes que recordar. Recuerda de este valor de acá, 30-50% te va a dar 4 puntos, y menor a 30 y mayor a 50, ¿no es cierto? 2 y 6 respectivamente, ¿ok? Muy bien, entonces estos dos de acá lo vas a sumar, doctores, y te va a dar el índice de gravedad que va de 0 a 10 puntos. Una pancreatitis leve de 0 a 3 puntos, una pancreatitis aguda grave de 4 a 6 puntos y una pancreatitis aguda necrótica de 7 a 10 puntos. ¿Ok? Y dentro de las complicaciones, doctores, vamos a tener, si es que se produce mayor a 4 semanas, el pseudoquiste. Este pseudoquiste
Su manejo, ¿cuál va a ser, doctores? Manejo expectante. Observación, nada más. Observación. Y menor a 4 semanas, podemos complicarnos con una necrosis infectada. Si es que ya hay infección, recuerda que los fármacos, los antibióticos de elección son los carbapenems en una pancreatitis. ¿Ok? Complicado, una necrosis infectada. Días, tardes, noches. Vamos a ver el abordaje de disfagia. Recuerden que la disfagia viene a ser la dificultad para pasar los alimentos. Esta disfagia, doctores, puede ser a nivel orofaringeo, que es a nivel del cuello, o puede ser a nivel esofágico, que es a nivel retroesternal. Entonces, ¿cuál es la característica de cada uno de estos? A nivel del cuello vamos a tener dos patologías principalmente que debe recordar, que viene a ser el divertículo de Zenker. Recuerda que el divertículo de Zenker, doctores, protruye por el triángulo de Killian. Ese triángulo de Killian, doctores, va a estar formado por el músculo cricofaringeo, por el músculo cricofaringeo y por el músculo constrictor inferior de la faringe, ¿cierto? Este es el músculo constrictor inferior de la faringe y este es el músculo cricofaringeo. ¿Ok? Entonces por acá es por donde va a protruir el divertículo de Zenker. Y te van a contar, doctores, un caso clínico de un anciano que viene con halitosis y que tiene una disfagia orofaringea mecánica. ¿Ok? Pero además, ¿qué te van a decir, doctores? Que este paciente regurgita, ¿no es cierto? Te va a hablar de una regurgitación de alimentos que ha ingerido hace 2, hace 3 días antes. ¿Ok? Puede ser la enfermedad cerebrovascular. También puede ser enfermedad de placa como la miastenia gravis o el Alzheimer o el Parkinson. De lo que más te han preguntado, doctores, ha sido de la disfagia esofágica a nivel retroesternal. Y de acá, doctores, vamos a tener una disfagia esofágica mecánica, es decir, a sólidos. Y te van a contar, doctores, de un paciente mayor de 50 años o adulto mayor que viene con una disfagia mecánica crónica, es decir, doctores, una disfagia progresiva. ¿Ok? Una disfagia progresiva y además hay una disminución de peso. Por el otro lado, doctores, vamos a tener una disfagia motora, ¿no es cierto? Una disfagia motora que va a ser a sólidos y a líquidos. ¿Y quién vamos a tener acá? Dos patologías, espasmo esofágico difuso y acalasia, doctores. ¿Ok? ¿Qué viene a ser el espasmo esofágico difuso? El espasmo esofágico es, o te van a contar de un paciente varón adulto que viene con una disfagia intermitente, esa va a ser la característica clínica, ¿no? Y que va a ser desencadenado, doctores, por alimentos calientes o fríos. Y si tú vas y le tomas una radiografía, lo vemos acá, la característica radiografía en sacacorchos. Radiografía en sacacorchos le pertenece al espasmo esofágico difuso. La acalasia, doctores, por lo contrario, te van a contar de una mujer más disfagia motora crónica, ¿no es cierto? Y hay además una disminución de peso porque no está pasando el alimento hacia el estómago, ¿no? ¿Por qué no pasa el alimento hacia el estómago, doctores? Porque hay un aumento del tono del esfínter esofágico inferior. Hay un aumento del tono del esfínter esofágico inferior, doctores. Por lo tanto, ese aumento del tono del esfínter esofágico inferior hace que haya a este nivel, ¿no es cierto?, mayor presión y por lo tanto los alimentos no pueden pasar hacia el estómago. Y en la radiografía, doctores, lo que vamos a encontrar es el signo característico en pico de pájaro, o también denominado en cola de ratón o en punta de lápiz, lo característico de la acalasia. Eso viene a ser su imagen, digamos, inicial, que podemos pedir una radiografía, pero su diagnóstico definitivo, recuerden que lo vamos a hacer, doctores, con la manometría. Entonces, cuando a ti te mencionen de disfagia a sólidos y a líquidos, principalmente vas a pensar, doctores, en acalasia, obviamente viendo que hay una hipertonicidad del esfínter esofágico inferior, ¿no? Y si a ti te pregunta por disfagia a sólidos y te dicen, doctores, que es progresivo en un paciente adulto mayor y hay una disminución de peso, tú vas a pensar en un cáncer de esófago. Recuerda, doctores, el cáncer de esófago que tenemos en el tercio medio, el más frecuente viene a ser el cáncer epidermoide. En el tercio inferior, recuerda, doctores, que vamos a tener el adenocarcinoma. Y este adenocarcinoma, doctores, va a venir previamente de un esófago de Barrett. ¿Ok? Esófago de Barrett. Y recuerda que el epidermoide, su principal factor de riesgo, doctores, ¿quién es? Viene a ser el tabaco y viene a ser el alcohol. ¿Ok? Entonces, eso es en relación a... ¿Correcto? Muy bien. O el esteatocrito también, con cualquiera de las dos, esteatocrito. También puedes utilizar ese test, ¿ok? El test de Van Kammer o el de esteatocrito. Dentro de la diarrea mal absortiva, quiero que recuerdes la insuficiencia pancreática. Por ejemplo, la insuficiencia pancreática, doctores, es la que te va a dar, el páncreas te va a dar
una gran cantidad de enzimas, dentro de ellas la más importante, la tripsina, que va a desencadenar toda la cascada, ¿no es cierto?, de activación enzimática para la degradación de los productos que están pasando del estómago, ¿ok?, a nivel del duodeno. Entonces, cuando hay una insuficiencia pancreática, doctores, no se va a producir esta degradación de los alimentos y no se va a producir la absorción, y por eso se produce una diarrea malabsortiva. Otra de las cosas que quiero que recuerdes también es una parasitosis, ¿no es cierto?, la Giardia lambia, que se va a pegar a este nivel y te va a producir también una diarrea malabsortiva. Y dentro de las otras diarreas que te he puesto acá, por ejemplo, la enfermedad celíaca, la enfermedad de Whipple o el síndrome de sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado, ¿no? Entonces, la enfermedad celíaca te van a contar que es una paciente mujer que tiene atrofia de vellosidades, doctores. Ese es el dato anatomopatológico característico. Atrofia de vellosidades, ¿ok? Y además va a tener dermatitis herpetiforme, característico de la enfermedad celíaca, ¿no es cierto? Y recuerda, ¿cuál es el anticuerpo más específico? El antiendomicio. El anticuerpo más sensible, el antitransglutaminasa tipo 2. Entonces, de la enfermedad celíaca tienes que recordar la atrofia de las vellosidades. Y como hay una atrofia de vellosidades, doctores, tienes que recordar que hay una hiperplasia de criptas. Es decir, vamos a encontrar unas criptas profundas. ¿Bien? Y de la enfermedad de Whipple, lo que debes recordar, que es más frecuente en varones, y hay en la anatomopatología macrófagos con gránulos. Y te van a dar PAS positivo. En todas las preguntas, si tú ves que te ha venido de enfermedad de Whipple o que viene de la enfermedad de Whipple, siempre te colocan este dato: PAS positivo, ¿ok? PAS positivo. O el síndrome de sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado, también denominado SIBO. ¿Cuál va a ser su diagnóstico? Gol estándar, cultivo. Entonces, ante toda bacteria, lo que pedimos es un cultivo y que vamos a encontrar mayor a 10 a las 5 unidades formadoras de colonia, ¿no? Es el sobrecrecimiento bacteriano. Y este sobrecrecimiento bacteriano, doctores, que puede estar desencadenado por varias causas. Una de ellas es la hipomotilidad intestinal, por ejemplo, ¿no? Es decir, las bacterias van a seguir ascendiendo hacia el tubo, desde el colon, ¿hacia dónde? Hacia el intestino delgado. Y por eso se produce el síndrome de sobrecrecimiento bacteriano, ¿ok? Pero ¿cuál viene a ser la más precisa, doctores? Es la prueba de aliento con silosa C. ¿Listo? Otra de las que debe recordar, doctores, es de la diarrea orgánica tipo acuosa. Esta diarrea orgánica tipo acuosa o bien puede ser osmótica o bien puede ser secretora. ¿Cuál es la característica de esto, doctores? Es que la osmótica, ¿a qué te hace pensar? La osmótica te hace pensar, doctores, a agua, ¿no es cierto? Y recuerda que una de las causas más frecuentes de esta diarrea osmótica, doctores, que viene a ser la intolerancia a la lactosa. ¿Ya? La intolerancia a la lactosa. ¿Qué quiere decir? Que no tenemos lactasa, doctores, a nivel intestinal. Como no tenemos lactasa a nivel intestinal, no lo puede degradar a la lactosa. Recuerda que para que se absorba, estos disacáridos tienen que convertirse a monosacáridos. Y recuerda que la lactosa es una suma de glucosa más galactosa. Entonces, como no tenemos lactasa, ¿no es cierto? Lactosa. Como no tenemos la enzima que va a degradar a esta lactosa, ¿qué va a suceder, doctores? Esta lactosa va a funcionar como un osmolito, es decir, va a ir por el tracto gastrointestinal, ¿no es cierto?, con alta osmolaridad. ¿Y qué va a ir? Va jalando agua, doctores. Va jalando agua, ¿no es cierto? Por eso es que la osmolaridad en heces vamos a encontrarlo alto. ¿Ok? La osmolaridad en heces vamos a encontrarlo alto. Otra de las características es que la diarrea osmótica te secreta menos de 200 mililitros, a diferencia de la secretora, que es mucho mayor. ¿Ok? Entonces, esta osmótica, doctores, también recuerda que va a ceder con el ayuno. Es su característica principal, que una diarrea osmótica cede con el ayuno, a diferencia de una diarrea secretora que no cede con el ayuno. Entonces, ¿cómo lo vas a recordar? De una forma lógica. Si a este paciente yo dejo de darle leche, no va a haber un osmolito, por lo tanto no va a haber quien jale agua hacia el intestino y no va a haber diarrea. Entonces, en el ayuno te va a calmar la diarrea, en otras palabras.
¿Ya? Muy bien. Y recuerda que la osmolaridad en S suele ser alto. ¿Cómo calculas la osmolaridad, doctores? La osmolaridad viene a ser igual a la osmolaridad sérica, 290, restado, menos ¿quién? Menos 2 veces los electrolitos de sodio más los electrolitos de potasio. ¿Correcto? Muy bien. Eso tenemos que recordar. En la osmótica lo que hay es eliminación de agua. No hay eliminación de electrolitos, a diferencia de la secretora, doctores. En la secretora hay liberación de electrolitos, ¿ok? Hay liberación de sodio, hay liberación de potasio. Por lo tanto, cuando tú calcules la osmolaridad de heces en la diarrea secretora, tú vas a reemplazar acá el sodio y vas a reemplazar el potasio, que va a estar alto, y por eso que vas a tener una osmolaridad en heces bajo, una osmolaridad en heces disminuido, ¿ok? Y recuerda que acá el pH más bien es alto. Cuando tenemos una osmolaridad baja, su pH va a estar alto. Cuando tenemos una osmolaridad alta, el pH va a estar bajo. Otra característica, el pH en heces, ¿ok? Dentro de la etiología, doctores, de la diarrea secretora que no debes olvidar es el cólera, ¿ok? El cólera, ¿no? O también otro que viene a ser el síndrome carcinoide. ¿Y cuál es la característica, doctores, del síndrome carcinoide que te produce diarrea? Eso, diarrea secretora más flushing facial, ¿no es cierto? Una diarrea secretora más flushing, eso es lo característico del síndrome carcinoide. Y de la diarrea inflamatoria, doctores, lo que tú debes recordar es una diarrea que te va a producir, cuando te hables de inflamación, con sangre, ¿no es cierto? El paciente va a tener una diarrea con sangre. Y esta diarrea inflamatoria con sangre, sus causas, doctores, recuerda que viene a ser las enfermedades inflamatorias intestinales, como por ejemplo colitis o Crohn, o también la tuberculosis. ¿Y qué vamos a tener, doctores? Calprotectina positivo, ¿no? El paciente va a venir con fiebre, más moco y sangre en las heces, ¿ok? Recuerda, de estas enfermedades inflamatorias, la que más cursa con diarrea sanguinolenta es la colitis ulcerosa, doctores, ¿ok? En la úlcera péptica tenemos dos tipos, ¿no es cierto? Tenemos la úlcera duodenal y la úlcera gástrica. Recuerden, doctores, que la úlcera duodenal es la más frecuente y su localización más frecuente de la úlcera duodenal es a nivel del bulbo, sobre todo en la cara anterior, ¿correcto? Entonces eso debes recordar. ¿Cuál es la epidemiología que es más frecuente en jóvenes y está asociado a los pacientes que tienen grupo sanguíneo O? Su etiología, tanto de la úlcera duodenal como de la úlcera gástrica, te vas a dar cuenta que es el Helicobacter pylori, pero de la úlcera duodenal es con mucha mayor frecuencia, un 95%, y los AINES un 5%. ¿Cuál es el mecanismo de virulencia del Helicobacter pylori? Recuerda que te va a generar la ureasa, y esta ureasa va a desdoblar a la urea, ¿no es cierto?, en amoníaco y en bicarbonato. El amoníaco, doctores, es el que te va a producir el efecto lesivo, ¿no es cierto? Mientras que el bicarbonato, doctores, es el que va a proteger a este Helicobacter pylori de la acidez gástrica, ¿no es cierto? Porque recuerda que la acidez gástrica es microbicida, entonces el Helicobacter pylori, esta bacteria, tendría que morirse, ¿no? Pero no sucede eso porque tiene su mecanismo de virulencia que viene a ser la ureasa, ¿ok? Dentro de la localización, como mencionábamos, se encuentra el bulbo, y la fisiopatología de esta úlcera duodenal es porque aumentan los factores agresivos de la úlcera duodenal, ¿ok? Porque una úlcera duodenal con una videoendoscopía y le hacemos una biopsia, doctores. Luego de eso, recuerda que le vamos a dar su tratamiento, y post tratamiento le vamos a hacer el test de aliento para comprobar si es que ha habido una erradicación del Helicobacter pylori. ¿Okay? Entonces su tratamiento en la úlcera duodenal viene a ser omeprazol, claritromicina, amoxicilina, similar a la úlcera gástrica, ¿no? Entonces veamos por acá la úlcera gástrica. Recuerda que la localización más frecuente, doctores, de la úlcera gástrica es a nivel de la cisura angularis, a este nivel. Dentro de la fisiopatología de la úlcera gástrica se va a producir por una disminución de los factores defensivos, ¿no? Ya dijimos que la etiología más frecuente de ambas viene a ser el Helicobacter pylori, aproximadamente un 70%. Los AINES toman mayor importancia en la úlcera gástrica, que ha sido pregunta de examen, un 25%. ¿Qué hacen los AINES? Van a inhibir a la COX, ¿no es cierto? Y que te van a producir una disminución de las prostaglandinas.
Ya dijimos que la úlcera gástrica se produce más por una disminución de los factores protectores del estómago, a diferencia de la úlcera duodenal, que se produce más por un aumento de los factores agresivos, como el aumento del ácido clorhídrico. Entonces, ¿qué va a suceder? Que la prostaglandina, ¿no es cierto?, te da protección a nivel de la mucosa. Si va a disminuir, lo deja más libre a la mucosa gástrica. Por lo tanto, hay una disminución de los factores defensivos como la prostaglandina. Esa es su principal fisiopatología de la úlcera gástrica. Y la clínica, recuerda que igual es un dolor ardiente a nivel del epigastrio, ¿no es cierto?, que te va urente, un dolor urente que te va a empeorar o se va a desencadenar con los alimentos. Bien. Su diagnóstico va a ser igual por videoendoscopía, siempre, doctores. ¿Por qué? Porque recuerden que la úlcera gástrica es una de las manifestaciones más frecuentes de ¿quién? Del adenocarcinoma gástrico. Adenocarcinoma gástrico. ¿Qué quiere decir? Que los adenocarcinomas gástricos lo encontramos como úlceras gástricas primero a nivel del estómago y sobre todo a nivel del fondo, son los que tienen mayor grado de malignidad, recuerden ustedes. Pero ojo, que no toda úlcera gástrica ya te produce una úlcera gástrica, no te produce un adenocarcinoma gástrico. Eso quiero que lo entiendas porque ha sido pregunta afuera, ¿ya? Su principal manifestación del adenocarcinoma es una úlcera gástrica. Por eso que tienes que biopsiarlo sí o sí a una úlcera gástrica. De todas maneras tienes que tomarle una biopsia, porque un adenocarcinoma se presenta principalmente como una úlcera gástrica, pero no una úlcera gástrica te va a llevar a un adenocarcinoma. Ya esa ha sido una pregunta afuera, ¿no? Obviamente luego post el tratamiento le vamos a hacer también un test de aliento, ¿ya? Y post tratamiento en la úlcera gástrica sí se hace nuevamente una biopsia, ¿ya? A diferencia de la úlcera duodenal, que ya no le haces una biopsia para asegurarte. En la úlcera gástrica sí. El tratamiento viene a ser el mismo porque pensamos que es el Helicobacter pylori el más frecuente, ¿no es cierto? El omeprazol, claritromicina y amoxicilina. Ya omeprazol 20 miligramos cada 12, recuerda, claritromicina 500 cada 12 y la amoxicilina 1 gramo cada 12. Si es que vemos que lo está desencadenando los AINES, tenemos que suspender los antiinflamatorios no esteroideos. Y otra de las cosas que ha venido dentro de tus preguntas, doctores, es la clasificación de Johnson, por lo que debes de recordarlo. Johnson tipo 1, recuerda que viene a ser, el Johnson tipo 1 viene a ser una úlcera gástrica. El Johnson tipo 2 vamos a tener una úlcera gástrica asociado a una úlcera duodenal. El Johnson tipo 3 es una úlcera prepilórica. A este nivel tenemos el píloro, acá está la úlcera, es una úlcera prepilórica. El tipo 4 es una úlcera que se va a encontrar a nivel del fondo gástrico y el tipo 5 son múltiples úlceras que va a estar asociado a los AINES, antiinflamatorios no esteroideos. Entonces el tipo 2 y el tipo 3 son la excepción de esta porque dijimos que generalmente la úlcera gástrica se produce por una hiposecreción de ácido clorhídrico, más bien se produce porque hay una disminución de los factores defensivos. Pero el Johnson tipo 2 y el Johnson tipo 3 se produce por una hipersecreción ácida. ¿Ok? La tipo 1 recuerda que es la más frecuente y la tipo 4 es la que está asociado a malignidad, la úlcera gástrica tipo 4. Días, tardes, noches. Vamos a ver el abordaje de cáncer gástrico. ¿Ok? Entonces vemos acá tres tipos: el adenocarcinoma gástrico, que obviamente es el más frecuente de todos, ¿no es cierto? Representa un 85 o un 90%, linfoma gástrico y tenemos el tumor de Gist. ¿Ok? ¿Cuál es la etiología, doctores, del adenocarcinoma gástrico? Recuerde que la causa más frecuente viene a ser Helicobacter pylori, sobre todo el factor de virulencia CAG-A, ¿ok? Es factor de riesgo. ¿Qué más? Ecaderina, el Lynch es factor de riesgo. Gastrectomía parcial, mayor a 10 años, también es factor de riesgo para adenocarcinoma gástrico. Gastritis tipo B, también, ¿no es cierto? Tabaquismo. ¿Qué otras condiciones, doctores, debes recordar? Los alimentos ahumados es factor de riesgo, ¿correcto? El grupo sanguíneo tipo A es factor de riesgo, ¿no? Recuerda que cuando nosotros hablamos, doctores, de adenocarcinoma gástrico, vamos a tener dos tipos de adenocarcinoma gástrico, ¿no es cierto? Vamos a tener un tipo intestinal, recuerda, un tipo intestinal, y vamos a tener un tipo difuso.
o infiltrante. ¿Cuál es lo característico, doctores, del intestinal? Que es más frecuente en mayores de 60 años, como lo vemos acá, en mayores de 60 años lo más frecuente, ¿no? Además, puede presentarse en cualquier grupo sanguíneo, doctores, a diferencia del difuso, que es un factor de riesgo, los pacientes que tienen un grupo sanguíneo del tipo A, ¿correcto? Y en el difuso generalmente se presenta en pacientes jóvenes y tienen historia familiar, tienen agregación familiar. Bien. Un dato importante, doctores, que debe recordar que el tipo intestinal, ¿no es cierto? Principalmente donde se va a ubicar, doctores, a nivel del antro. Es el más frecuente en realidad, ¿no? Por eso es que la localización más frecuente de adenocarcinoma gástrico es a nivel del antro pilórico, que es el aspecto en bota de cuero. Además, vamos a encontrar ahí las células llamadas células en anillo, ¿ok? Entonces, esos datos debe recordar. Otros datos muy importantes, doctores, que tienes que recordar son las condiciones premalignas que ya estamos hablando. Por ejemplo, una gastrectomía, ¿no es cierto? Metaplasia intestinal. Los pólipos adenomatosos, doctores, mayor de 2 centímetros son factor o son condiciones premalignas. Cuando tenemos una gastritis crónica atrófica o anemia perniciosa, también es una condición premaligna, o cuando tenemos una hipocloridria, también es una condición premaligna. ¿Ok? Entonces, eso no debes olvidarte. La presentación clínica en aquellos pacientes 60 años con hemorragia digestiva alta puede cursar y ganglios, doctores. Ahora, estos ganglios, doctores, ¿dónde lo vamos a encontrar? Si es que te dicen ganglios, que lo vamos a encontrar a nivel supraclavicular izquierdo, se denomina el ganglio de Virchow. Si lo encontramos, doctores, a nivel umbilical, ¿cómo se denomina a nivel umbilical? El de la hermana María y José, ¿no es cierto? Y si te dicen, doctores, que lo encontramos a nivel axilar izquierdo, tenemos el ganglio de Iris. ¿Ok? Entonces, supraclavicular izquierdo, el de Virchow. A nivel umbilical, el de María y José. Y a nivel axilar izquierdo, el de Irich. Bien, el diagnóstico, doctores, lo vamos a hacer con una videoendoscopía más biopsia y más extensión. Y la extensión del tumor lo vamos a ver con una tomografía o con una ecoendoscopía. Recuerda, doctores, acá muy importante, cuando tú haces la videoendoscopía, recuerda la clasificación de Borman, ¿no es cierto? Que es la clasificación macroscópica. ¿Cuántos Borman vamos a tener, doctores? 4 tipos. En el tipo 1, recuerda que viene a ser polipoideo. En el tipo 2, recuerda, doctores, que viene a ser ulcerado, pero ojo que es ulcerado circunscrito, limitado, ¿ok? Circunscrito. En el tipo 3, doctores, vamos a encontrar un ulcerado infiltrante, ¿ok? Un ulcerado infiltrante. Y en el tipo 4 vamos a encontrar netamente un infiltrante. ¿Ok? Un infiltrante. Muy bien. Otro dato importante que también debe recordar, doctores, es el early cancer. El early cancer recuerda que puede llegar, doctores, hasta la mucosa, submucosa como máximo, y o puede comprometer o no ganglios linfáticos. Ese viene a ser el early cancer. No pasa, doctores, de la submucosa. Dato muy importante. ¿Ya? Listo. Y además, doctores, recuerda que el tratamiento del adenocarcinoma gástrico viene a ser una gastrectomía más linfadenectomía. El tratamiento, doctores, curativo del cáncer gástrico es la resección del tumor más linfadenectomía de los ganglios adyacentes, es decir, en D2. ¿Ok? Pero ojo, si es que, por ejemplo, el cáncer se encuentra entre el antro pilórico, se hace una gastrectomía subtotal más un Billroth 2. Si que lo encontramos a nivel del cuerpo, a nivel del cardias o fundos, recuerda que se hace una gastrectomía total, doctores, con su Yede-Roux, ¿no es cierto? Es decir, una esófago yeyunostomía en Yede-Roux. Bien, ese viene a ser entonces el manejo del adenocarcinoma gástrico. El otro, doctores, viene a ser el linfoma gástrico. ¿Cuál es el más frecuente? El más frecuente, doctores, es el tipo MALT. ¿Ya? El tipo MALT es el más frecuente. Te pueden preguntar, doctores, de otra forma. Te dicen la localización más frecuente de los linfomas primarios gastrointestinales, ¿dónde lo vamos a encontrar? A nivel del estómago. O te pueden decir la localización extraganglionar más frecuente de los linfomas no Hodgkin es a nivel del estómago, porque esto viene a ser un linfoma no Hodgkin, doctores. ¿Ok? Un linfoma no Hodgkin, ya que son células B del grupo MAL, ¿no? ¿Quién está asociado, doctores, a este linfoma MAL? El Helicobacter pylori. Ya dijimos que son de células tipo B,
¿no es cierto? La localización más frecuente, doctores, viene a ser a nivel de la curvatura menor, ¿ok? A nivel de la curvatura menor. Generalmente, doctores, en la presentación clínica pueden ser asintomáticos o a lo mucho vienen con un dolor a nivel del epigastro y con una baja de peso. ¿Cuál es la complicación más frecuente, doctores? Hemorragia digestiva, ¿ok? Una hemorragia, pero es una hemorragia oculta, ¿no? Mayor de 60 años con una tumoración que vamos a encontrar. El diagnóstico se hace, doctores, con videoendoscopía, ¿ya? Y el tratamiento, ¿qué es lo que tenemos que hacer, doctores? Tratar el Helicobacter pylori, porque la erradicación del Helicobacter pylori, doctores, es de alta eficacia. Ya lo que tienes que hacer es tratar el Helicobacter pylori con amoxicilina, claritromicina y su omeprazol, ¿no? Muy bien. Y dentro, doctores, de los tumores gastrointestinales, tumores del estroma gastrointestinal, que se denomina el GIST, ¿no es cierto? Recuerda que está forma o se está produciendo a nivel de las células intersticiales de Cajal, ¿no es cierto? A nivel de las células intersticiales de Cajal, mutaciones a nivel del c-KIT, ¿correcto? Del CD117. Ya, recuerda que el CD117 es parte del receptor c-KIT, ¿no es cierto? Que codifica un receptor denominado tirosina sinasa, ¿ya? ¿Cuál es la forma de presentación más frecuente, doctor, de estos pacientes con GIS? Hemorragia digestiva alta. Es la presentación más frecuente en pacientes mayores de 60 años. ¿Ok? Entonces su diagnóstico, igual, ecoendoscopía más biopsia, le podemos pedir CD117 o el c-KIT. Cualquiera de estos de acá, doctores, cuando te pregunten por el GIST, sí o sí te van a colocar esto de acá, doctores. El c-KIT o el CD117. Si te sale un c-KIT negativo, puedes utilizar el DOG1, que es altamente sensible y específico también para diagnosticar estos pacientes que tienen tumores del estroma gastrointestinal. ¿Ok? Y el tratamiento, doctores, si es que tiene mayor de 2 centímetros, se hace resección en cuña, ¿no es cierto? Recuerda que es una resección quirúrgica sin linfadenectomía, no se hace linfadenectomía, doctores. Y si es que el paciente se vuelve resistente, es decir, son GIST irresecables o tiene metástasis y que expresan este CD117, ¿qué vamos a dar? Imatinib mesilato. Bien, eso vendría a ser en relación a cáncer.